Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañen en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Pasamos revista a los temas nacionales e internacionales, a los temas de interés general. Sigue acercándose la fecha de las fiestas de la Nochebuena y el Año Nuevo, porque en Navidad estamos desde noviembre, desde la segunda semana de noviembre, ya cuando comienza el Black Friday y todas las compras y las cosas y qué sé yo cuánto, ya comienzan a verse los arbolitos, las luces, y ya la música y todo comienza. Es como la puerta de entrada, el plató hacia el mes de diciembre, que es el mes de la Navidad. Los tapones, los lugares de comercio con mucha afluencia de público, la gente habla del almuerzo en la empresa, de las fiestas. Ahí vimos al presidente Luis Abinader. Ha estado en un periplo almorzando en muchos lugares con militares, con trabajadores de la calle, con hasta motoconchistas. Y este martes estuvo en el local de uno de los clubes y allí había una celebración, un encuentro de asociaciones de barberos. Y el presidente se sentó en una de las sillas y le hicieron un corte de pelo. Después yo vi al presidente ahí mismo, hablando, hicieron una toma desde atrás y tiene un buen corte, tiene un buen cerquillo, tiene un buen corte, porque a veces nosotros los hombres, las mujeres también lo hacen, pero nosotros los hombres nos acostumbramos a un barbero y nosotros nos sentamos en la silla de la barbería y ya el barbero sabe cómo a mí me gusta el corte. Si es muy largo, si es muy corto, si me dan un cerquillo, si me cortan aquí, me cortan allí. Y uno se sienta ahí simplemente y tertulia un rato hasta que termina el barbero. Es una cosa de 15 minutos, 20 minutos, a una gente como yo. Porque si una gente como Peluche, que anda con una rabiza y con un pelo largo y con un moño atrás, parece una muchachona. Pero cada uno como quiere. A eso hay que arreglarlo mucho, hay que lavarle el pelo y hacerle cosas. A mí cuando yo me siento con mi barbero, con Ramón Gómez, yo le digo, ven en tu beca. Porque es una beca, emparejarme y vamos arriba. Una beca lo que tiene. Pero al presidente hubo que, además ahí todo el mundo estaba atento a eso, habían cámaras y el barbero ahí se esmeró por esas cosas. Entonces, estos días son la gente está en Navidad, en sus fiestas. Algunos temas han empañado, en cierto modo, esa festividad. El mismo gobierno ha sufrido un remesón bastante fuerte con el tema del caso Senasa. El caso ya está en justicia, pero la gente no para de hablar. El desglose en los medios del expediente, procurando la coerción. Tiene mucha tela por donde cortar, se ha hablado mucho, incluso Jenny Berenice dio unas explicaciones, lo vamos a poner un poquito más adelante, unas explicaciones sobre este inicio del proceso. Pero también hay temas internacionales que son bastante fuertes en esta misma semana, y es el anuncio del presidente Donald Trump, la orden de un bloqueo total a los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. O sea, esto parece el bloqueo aquel de Cuba. No, en una dimensión tal. Aquello fue otra cosa de Grandes Ligas, 1961, John F. Kennedy, por el caso de los misiles que estaba instalando la Unión Soviética en Cuba a una distancia de 100 millas de las costas de Estados Unidos. Se llamó la guerra de los misiles. No hubo guerra, pero sí hubo muchas tensiones y hubo un momento donde él escaló a un nivel cuando algún barco trató de penetrar y la Armada de los Estados Unidos que estaba allí bloqueó definitivamente, y ahí pudo haber una desgracia. Se zanjó aquella diferencia con la negociación
de los misiles norteamericanos instalados en la frontera de Turquía de cara a la Unión Soviética, que decían que era una amenaza para esto, y entonces Nikita Khrushchev, presidente, primer ministro, jefe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa época, la URSS, negoció con el presidente John F. Kennedy y Rusia aceptó el retiro de los misiles. Los Estados Unidos retiraron los misiles de Turquía, las bases de misiles que tenían en Turquía. ¿Qué negociación se haría ahora? No se sabe, vamos a ver. Por eso es parte de las tensiones que se han estado sufriendo en estos días, que no es para menos, Mientras tanto, la Confederación del Caribe continúa la búsqueda de una sede para no frustrar la Serie del Caribe, que ya 3 países han dicho, de los 4 que conforman la Confederación, que no van a ir a Venezuela por las situaciones de tensión política que rodea a Venezuela, incluso con un espacio aéreo restringido para vuelos regulares y todo esto. Y el horno no está para galletitas ahí como para estar, para estar en juego de béisbol. La Serie del Caribe está para comenzar el día 30 de enero hasta el 7 de febrero. Y los 4 participantes clásicos son Venezuela, México, Puerto Rico, República Dominicana, donde el béisbol es el principal deporte. En México también se juega mucho fútbol, pero el principal deporte en Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, y en México hay un buen béisbol. Hay otros países que se han adherido como invitados a la Serie del Caribe, inclusive Cuba en un momento determinado, Nicaragua, Panamá, Curazao, que tiene buen béisbol. Varios países han sido invitados y han participado, y la serie se ha movido. La serie debe realizarse en uno de los 4 países principales, en Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México. Se va rotando año por año. Incluso en alguna ocasión se ha jugado en Miami, por lo menos un par de ocasiones, buscando afluencia de público, porque la Serie del Caribe, a la gente le gusta verla por televisión, la gente es medio apática en ir a la Serie del Caribe. Cuando juega el equipo local, por ejemplo, si es en República Dominicana y el equipo de República Dominicana está compitiendo por la corona en el juego final, se va a abarrota el estadio. Pero fuera de ahí, el público que va es de algunos fiebruces del béisbol, pero los estadios van a media capacidad y hasta menos. Y por eso se ha hecho un par de veces en Miami, buscando público, y se ha logrado, pues no es la sede natural. En este caso, con la situación política de Venezuela, se ha tomado como punto de referencia no la situación política de la ilegitimidad del gobierno de Maduro, de la dictadura, de la represión, nada de eso, sino de la situación de tensión política frente a las presiones de Estados Unidos y la decisión de sacar a Maduro del poder. Y eso podía degenerar que en cualquier momento pueda haber, qué sé yo, un conflicto, o que las tensiones dentro no inspiren a la gente a participar en la serie. O sea, ahí no están las condiciones dadas. Y se anda buscando una serie alterna. Se ha hablado de Panamá como una serie alterna. Porque lo otro sería relegar a uno de los países, sedes naturales de estos 4 países, variar la sede. Sin embargo, organizar, estructurar todo un sistema para la realización de la Serie del Caribe lleva una logística, acondicionamiento de los estadios, donde se va a jugar, hacer un calendario, las boletas, las transmisiones, todo. Es una logística que estamos a 30 días prácticamente de la serie, porque es el día 30 de enero que comienza, pero los jugadores ya comienzan a llegar en la última semana de enero, a donde va a ser la sede, vienen las prácticas, hay una serie de cosas. ¿Se logrará?
Debe ser, porque la Serie del Caribe no debe interrumpirse. Se interrumpió en la pandemia, por una razón, pero ya eso era una cosa diferente. Ya había otro tipo de razones. Pero vamos a ver qué ocurre con esto. Mientras tanto, ha seguido el traslado de presos hacia Las Parras, desde La Victoria. El paso a desnivel debajo de la Plaza de la Bandera, en dos sentidos, para alivianar el tráfico en esa zona, está ya en una fase muy avanzada, y se dieron otras explicaciones en una visita que el presidente Luis Abinader hizo en la noche del martes, tarde en la noche, con el ministro de Obras Públicas y el jefe de prensa del gobierno. Estuvieron allí oyendo las explicaciones y en una visita no programada para hacer espectáculos o cosas, sino de supervisión. Mi columna de esta semana la dedico a cómo ha ido girando la política de América Latina, de la izquierda, de principios de siglo, entre el 99 y el 2010, 2012, 2014, hacia la derecha, con nuevos gobiernos que han surgido ya con una ideología diferente. Esto y mucho más después de la pausa. La Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, reveló que el Ministerio Público se prepara para iniciar una nueva etapa en la investigación por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud SENASA, denominada Operación Cobra 2.0, la cual ampliará de manera significativa el alcance del proceso, que podría incluir en el expediente a clínicas, médicos y farmacias. La procuradora aseguró que los equipos de fiscales de la Dirección General de Persecución y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, continúan trabajando sin descanso en esta nueva etapa del proceso, que busca desmontar la estructura de corrupción que afectó a SENASA y, en consecuencia, a más de 7 millones de afiliados. La Junta Central Electoral informó que se llevó a cabo la ceremonia de generación de las llaves electrónicas criptográficas de la infraestructura de claves que acreditan a la institución como autoridad certificadora de la firma digital de la que dispondrá la ciudadanía en el marco del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral. El presidente de la Junta Central Electoral destacó en una nota que el objetivo de esta ceremonia es documentar la creación o nacimiento de la autoridad certificadora de la Junta Central Electoral dentro de un entorno seguro, hablando de hardware y software asociados a las llaves de la autoridad certificadora raíz y la autoridad certificadora operativa, tomando en cuenta que estas llaves son la semilla para la emisión de certificados digitales a la ciudadanía de República Dominicana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenará un bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que se dirijan a Venezuela, aumentando la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro, con una medida que parece diseñada para asfixiar aún más la economía del país sudamericano. La escalada se produce después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela la semana pasada. Una medida inusual que se dio en el contexto de un incremento en el contingente naval estadounidense en la región. En una publicación en redes sociales este martes por la noche, en la que se anunció el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el tráfico de drogas y otros delitos, y prometió escalar la presencia militar hasta que el país le devuelva a Estados Unidos petróleo, tierra y activos, aunque no estaba claro por qué Trump considera que Estados Unidos tenía un reclamo.
El presidente de la Federación de la Industria Alemana, Peter Levinger, advirtió de la gravedad de la situación económica que atraviesa su país en una entrevista a un medio periodístico publicada este lunes. Estamos atrapados en la crisis económica más grave desde la fundación de la República Federal, la recesión más larga, caída de la producción desde 2018, bajo crecimiento de la productividad y el último puesto en crecimiento entre las grandes economías, aseguró Levinger. Nuestro modelo de sociedad corre el riesgo de deshacerse entre nuestros dedos, agregó. Como les comentaba en la introducción del programa, el tema de SENASA ha seguido dando de qué hablar. En paralelo, los abogados, expertos, algunos que están participando en el caso como defensores de algunos de los imputados, otros que han hablado desde la óptica del ejercicio del derecho, medios de comunicación, políticos y, claro, la bullanguería de las redes sociales, como le da la gana. Pero el tema ha seguido en el tapete, hay cuestionamientos y ahora el tema se ha enfocado mucho en cuanto a que si hubo o no hubo una negociación con 3 de los inculpados en este primer expediente de pedidas de medida de coerción de los 10, si 3 que fueron remitidos a arresto domiciliario, porque son no favorecidos en relación a los otros que fueron a las Parras por 18 meses de prisión preventiva. Y esto ha abierto un marco de especulaciones, de discusiones, si procede, si no procede. Oí al abogado Julio Curi indicando, bueno, esto es parte de lo que está estructurado. Ahora, hay muchas cosas que se quedan en el aire. O sea, el código plantea que se hagan negociaciones, pero se queda en el aire si hubo negociaciones o no hubo negociaciones, sobre qué base, si fue así, hubo esas negociaciones, y qué implica esto. Si es correcto, si no es correcto en este proceso, si más adelante, bla, 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 bla. El tema está sobre el tapete y no cabe dudas de que este es un tema, el desfalco de SENASA, que ha golpeado a la sociedad, incluso al propio gobierno. El mismo presidente mostró el día que se anunció el sometimiento del expediente ante un juez de coerción y se hicieron arrestos. El vicepresidente mostró su molestia en un mensaje en su cuenta de Twitter. Mostró su enfado de que esto le haya pasado en el gobierno y con personas incluso consideradas de su estima, de su aprecio personal, de su confianza. No cabe dudas. En este contexto, la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, en un acto que hubo en Jaina, donde se inauguró una nueva sede del Ministerio Público, de la Fiscalía, en Jaina, ella estuvo allí inaugurando este local y allí dio unas declaraciones en torno precisamente al caso de las negociaciones y la situación del caso. Oigamos lo que dijo Jenny Berenice. Reiteramos, implica siempre una parte 2 de estos casos por la complejidad y la gravedad de lo mismo, implican siempre nuevos arrestos. Los abogados de Jacín insisten en su estado de salud que tiene el Ministerio Público que decir, sobre todo cuando a él se le imputa por haber privado de la salud a las personas de escasos recursos. No hay ningún informe forense, como ha dicho el Ministerio Público, que establezca que el imputado Santiago Jacín no tenga condiciones de salud para enfrentar el proceso, y
Y como hemos dicho en otras ocasiones, el que tiene salud para distraer el fondo del Estado tiene que tener salud para enfrentar la justicia más ante hechos tan graves como los que ocurrieron en el Seguro Nacional de Salud. ¿Cómo valora el Ministerio Público que algunos de los detenidos fueron enviados a prisión domiciliaria? ¿Ustedes? Es importante reiterar que el Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 procesados del caso conocido como Operación Cobra, ni le ha otorgado criterio de oportunidad y reitero, ni tiene en estos momentos acuerdo de culpabilidad. El Ministerio Público reitera que contra los 10 acusados va a ir por penas y que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de 7 millones de afiliados y toda la sociedad dominicana. Sin embargo, se le solicitó una medida menos gravosa que a los demás, a ellos La tres. medida de coerción no es la pena, ni es la sanción. La medida de coerción busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación, pero aquí lo importante es que el Ministerio Público, que después de meses de investigación profunda, sin descanso, muchas de ellas trabajando de sol a sol, el equipo amaneciendo y siguen ese mismo ritmo de trabajo, y creo que en la medida se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de investigación, pero contra estos 10 imputados más, otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados lo va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana. La salud es un derecho fundamental. Nadie puede pensar, sin importar quién sea, que va a jugar con la salud del pueblo dominicano y que este Ministerio Público, que no solo en este caso, sino que tiene más de 5 años trabajando sin descanso y llevando decenas de personas acusadas de corrupción, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y reiteramos que aquí tiene que haber condena y condenas ejemplares porque fueron hechos muy graves. Este caso, lógicamente, con el tema Navidad, va bajando las revoluciones porque todos los casos llegan a un top, escalan a un nivel que ocupa la atención nacional. Todos los casos, no necesariamente de corrupción o de justicia. Y después va buscando una media, porque hay otros casos que van relevando, no necesariamente que se olvide, pero sí que van relevando esos casos. Y estamos en esta época de Navidad y es lógico suponer que esto va a bajar un poquito. No obstante, hay grupos que están tratando de pescar en ríos revueltos y a través de las redes sociales están diciendo de todo, inventando cada cosa y acabando con reputaciones, diciendo de todo lo que le da la gana. Porque estamos llenos de gente irresponsable, primero, y segundo, que lo que está buscando es ser centro de escándalo y que dicen cosas y que yo cuánto, sin ningún rigor, sin ningún aviso muchas veces de realidad, con situaciones que confunden a la gente, gente que no tiene un concepto mínimo de lo que es el respeto a los demás, ni un concepto mínimo de lo que es el respeto a la sociedad y la rigidez de la verdad, de la objetividad. Ahí andan convocando a otra manifestación, hace manifestaciones, qué pasa. Y van a estar en eso porque entienden que eso le gana popularidad. Y yo he visto gente ahí, como vi en la manifestación que se hizo la noche de la lectura de la decisión de la medida de coerción, que la verdad que uno dice, ¿y entonces? Así mismo, ¿y entonces? Nos recuerda la Plaza de la Bandera, nos recuerda la Marcha Verde. Mucha gente que ahí se rasgó las vestiduras y después vimos, y después sabíamos, y después vimos, y hemos visto porque estamos aquí en este mundo. Y lo de la Plaza de la Bandera, ustedes saben, ahí hubo gente y hubo gente.
Hubo personas y hubo personas. Y todo el mundo sabe aquí el historial de cada cual. O sea, no podemos leer la carta entre gitanos. Entonces, esto va a seguir en esos niveles hasta que realmente vaya a buscar un nivel real que tiene que buscar en acción de justicia, que es donde está el tema en este momento. En el interín, los controles, apretarlos como debe ser. Como debe ser. Bueno, ya veremos. El gobierno y el propio presidente Luis Abinader ha puesto mucho interés en el tema de soluciones del tránsito, del transporte, de la descongestión, de la facilidad para la gente transportarse a través de facilidades públicas. Por eso se está haciendo en Santiago un monorriel, se hizo un teleférico, se hizo un teleférico en Los Alcarrizos, se está haciendo una extensión del metro desde Los Alcarrizos para conectar con toda la red del metro que hay en este momento. Eso se va a inaugurar el año que viene. Y hay dos puntos focales en la capital que han merecido mucha atención. Es el gran congestionamiento para entrar y salir de la zona de Arroyo Hondo a través de la avenida de Colombia, República de Colombia, a través de los mismos próceres con la rotonda, con toda esta zona por ahí. Y eso, se están haciendo trabajos rápidos para viabilizar ese tráfico. Incluso hubo un encontronazo con el tema del zoológico, del botánico, que si le iban a quitar un pedazo, que si no le iban a... Se convirtió de una vez en una marea de quejas y protestas, y después se vio que no era tal cosa. El otro punto focal es el cuello de botella que se arma desde cuando usted viene por la avenida 27 de febrero, 4 carriles, 3 pasos a desnivel, un túnel. Estamos hablando de primero un elevado, desde el puente, un elevado que lleva a pasos a desnivel, después lleva un túnel, después a 3 pasos a desnivel más. O sea, un complejo de obras para agilizar el tráfico. Y se convierte en 5 o 6 carriles ya frente a las Fuerzas Armadas prácticamente, pero cuando usted llega ahí se choca con la Plaza de la Bandera y eso hace así y se encoge y hay un cuello de botella porque eso se convierte en 2 carriles que hay que bordear la Plaza de la Bandera. Y eso es ahí con la Luperón, eso es un pandemonio. Se ha hecho lo que por mucho tiempo se habló y se comenzó a hacer. Primero, un paso a desnivel que descongestione la salida hacia la 6 de noviembre y la prolongación 27 de febrero, pasando por debajo de la Isabel Aguilar, lo que le llaman pintura. Ya eso se hizo, ese paso a desnivel, en 6 meses se hizo. Y ya eso está funcionando. Ahora se está en el paso a desnivel, doble paso a desnivel, en la misma Luperón y en la parte de la Plaza de la Bandera de la 27 hacia esa prolongación de la 27 después de la Luperón para caer en el paso a desnivel que te lleva a la 6 de noviembre y te da seguimiento hacia la prolongación 27 de febrero. Pues el presidente fue este martes en la noche, se apareció ahí a las 10 de la noche, 10 o 11 de la noche, con el ministro de Obras Públicas para ver in situ qué es lo que están haciendo, cómo se está haciendo esto. Vamos a ver aquí con los mapas, se metió entre el túnel que está haciendo y uno ve que eso está bastante adelantado. El presidente dijo que para el segundo trimestre del 2026 eso estará en operación. Estamos hablando dentro de 4 o 5 meses, si es el segundo trimestre. Si le pone al final del segundo trimestre, máximo 6 meses. Si eso logra hacerse, el descongestionamiento que va a tener el tráfico vehicular por toda esa 27 de febrero, que es la principal avenida de desahogo del casco de la ciudad, porque la otra es la John Kennedy, pues está allá hacia las afueras, pero aquí del casco de la ciudad, y ahí se está haciendo también el kilómetro 9 y la ampliación de la misma autopista Duarte donde comienza, se está aligerando el tráfico ahí. Pero aquí
esto va a ser un aligeramiento importante y trascendente. El presidente habló sobre el tema y dio su parecer en ese sentido. Esta gran obra que va a fluir muy especialmente los vehículos, tanto norte-sur por la Luperón y este-oeste por la 27 de febrero, es lo que falta ya para tener toda una avenida expresa. Y quise venir siempre como nos gusta ver la supervisión de las obras. Además también de que tenemos para el viernes también la inauguración de la ecológica del doctor José Francisco Peña Gómez, que será la segunda entrada desde el este a la ciudad de Santo Domingo y también a Santo Domingo Oeste. Lo veo muy bien para que en el segundo trimestre de este año, del próximo año, podamos tener ya este tránsito listo. Entonces suma a otras soluciones viales. Claro. También en varias de las principales entradas de la ciudad de Santo Domingo, pues las estamos mejorando para tener mucho más fluidez y no hablar de la Avenida de Colombia, que ya también ha ido avanzando, que va a estar lista gradualmente. Ya hay partes que se van a ir mejorando. Ese se está trabajando. Incluso el teleférico, nosotros esperamos que para finales del año próximo, me parece, eso tengo que confirmarlo, esté listo hasta aquí, hasta pintura. Y después estaría hasta a finales del 2027 hasta en el carril de Jaime. ¿Y el monorriel de Santo Domingo? Eso está en licitación. El de Santiago ya está, ustedes saben cómo está, ya en una fase bastante avanzada, pues, y el próximo año estaremos listos. ¿El metro José Alcarrizo sigue previsto para febrero? Para febrero, como le hemos dicho. Está en proceso de licitación el elevado que pasaría todo Pedro Brán, eliminando esos dos semáforos que están en Pedro Brán, donde le llaman el 28, ese semáforo. Y también ya están trabajando en otro punto crítico de la ciudad de Santo Domingo, que es en la carretera de la Victoria, la de Sabana Perdida, que cruza por la Charla, para hacer un paso a nivel ahí también. Eso ya empezaron a trabajar. Y mientras tanto, vemos cómo está el tema de Venezuela. El presidente Trump dio una orden de un bloqueo total a todo barco petrolero que entra o salga de Venezuela. O sea, hay un impedimento de entrada y salida. Ese bloqueo le representa una situación de crisis económica a Venezuela, que no cabe dudas, porque el petróleo es la principal fuente de producción de dinero, de recursos de Venezuela. Uno de los países mayores productores de petróleo del mundo. Ya los Estados Unidos hace 2 semanas intervinieron un barco petrolero, que dijeron que un barco que estaba haciendo tráfico ilegal de petróleo, porque era una compañía, una empresa, un tema que estaba clasificado con una prohibición para el transporte de petróleo, porque era ilegal lo que estaban haciendo. Se ven los marines como bajaron de los helicópteros, tomaron el barco. Y el barco había orden de transportarlo hacia un puerto, no sé si ya llegó, de Miami, incautado por los Estados Unidos. Maduro acusó a los Estados Unidos de piratería, y hay unas acusaciones y eso, y pues el barco está secuestrado, está confiscado. Y ahora se estableció el bloqueo total. Este bloqueo es una presión mayor sobre el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro y la dictadura de Nicolás Maduro, que todo parece indicar que está a las puertas de salir de ella. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuáles van a ser las circunstancias? ¿Cómo va a ser el devenir inmediato de Venezuela, de la región, del continente, de las relaciones? Eso ya lo veremos. Pero de que esa presión está siendo ejercida a todo dar sobre el régimen de Venezuela, es así. No nos cabe dudas. Esta semana en mi columna del Listín Diario, mi columna semanal, escribo el primer artículo haciendo un análisis desde mi óptica de cómo los países de América Latina van girando hacia la derecha. En los años entre el 1999 y el 2014, 2015,
hubo un giro a la izquierda con varios gobiernos de izquierda, encabezados por lo que le llamaban el eje del mar, que encabezaba Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Cuba. Iban conquistando espacios. Estaba Lula, que era un poco más moderado, y ahora todavía es mucho más moderado. Cómo las elecciones, los procesos han cambiado esta tónica ideológica en América Latina. Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, son visiones claras de cómo esos países controlados por regímenes de gobernantes de izquierda han variado a la derecha y hasta la ultraderecha. Y cómo otros presidentes, otros líderes latinoamericanos que tienen un pensamiento de izquierda han ido a la moderación. Lo hizo Boric en Chile en su momento, y de ahí que la derecha pudiera conquistar fácilmente el proceso electoral de esta semana pasada. Pero Lula ha mantenido una posición con sus pensamientos de izquierda, pero más moderado. La misma Claudia Sheinbaum de México, que tiene un pensamiento de izquierda, es una heredera de las políticas de López Obrador, que tenía unas posiciones de izquierda, sin embargo ha sido moderada. Una gobernante que incluso con un amplio respeto a las libertades y a los derechos. Porque eso es lo que no tiene Maduro, no tenía Chávez, no tenía Correa, no lo tiene Ortega, mucho menos Cuba, que son países regidos por la fortaleza, la fuerza, la agresividad de la izquierda. La izquierda ha fracasado en América Latina, no ha podido resolver los problemas de los pueblos y va girando hacia la derecha. Mi columna de esta semana en el Listín Diario trata sobre el tema. Es la primera de una serie de artículos en ese mismo sentido. Se titula Giro a la derecha. Lo comparto con ustedes a continuación. El evidente fracaso de la generalidad de los gobernantes y proyectos de izquierda ha provocado un giro de regímenes hacia la derecha y o conservadores, en un contexto en que la clase política es seriamente cuestionada en nuestra América Latina. Los resultados electorales de Chile y previo en Honduras ya había ocurrido en Argentina, Ecuador, Bolivia, así lo demuestran. El denominado eje del mal, como se bautiza, la mancuerna que a finales de los 90 y a lo largo de los 2000 encabezaron Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner, se ha ido derrumbando, afianzando la democracia y la libertad en las Américas. Mientras la izquierda totalitarista que imponen Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Díaz-Canel, sigue oprimiendo y empobreciendo a sus pueblos. Otros presidentes de ideologías de izquierda gobiernan de manera moderada, como Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, Bernardo Arévalo en Guatemala, Yamandu Orsi en Uruguay y hasta el vociferante Gustavo Petro en Colombia. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras han girado a la derecha por la votación popular. República Dominicana, Costa Rica, El Salvador consolidan y ejercen sus posiciones democráticas, mientras Panamá, Paraguay, Perú afianzan sus procesos en el respeto a los derechos y las libertades. República Dominicana, tras salir de una férrea dictadura de 30 años y un proceso de inestabilidad que incluyeron un golpe de Estado y una guerra civil con intervención militar extranjera incluida, ha mantenido por los últimos 59 años, venciendo obstáculos y crisis económicas y sociales, un sistema político estable,
con elecciones consecutivas y cambios de gobernantes, lo que nos ha permitido crecer económica, social y políticamente, y ser referente. Eso es democracia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el mundo de la economía. ¿Qué ha pasado en esta semana? Hay muchos ya visiones del fin de año, pero los resultados del año completo no saldrán oficialmente hasta la primera semana del mes de enero, como es lógico porque hay que evaluar el año completo. Mientras tanto, en las consideraciones, los informes que va dando el Banco Central cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, va trazando los perfiles. Y uno de los temas en que se ha ido manteniendo el trayecto que ha llevado a lo largo del año son las remesas. Las remesas han significado un puntal importante para el flujo de divisas que entra al país y las reservas del Banco Central. Este y otros temas vamos a analizarlos con Carlos Cuello esta noche. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, para no entrar en detalles. Feliz Navidad. Igual. Bien, como usted decía, las remesas siguen su dinamismo. Ya estamos en el mes 11 del año. Solamente falta el mes actual por computar. Y los dominicanos siempre manifiestan su solidaridad con sus parientes, con sus familiares, y este mes se hace sentir más, independientemente de que se registren más por la vía formal, porque muchos dominicanos vienen con motivo de la Navidad. O mandan con uno que viene a mano. Exacto. Llámale esos chelitos a la vieja. Exacto, y por eso, aunque se entiende que en Navidad algunos llegan doble, incluso, deben incrementarse, pero insisto en que no, probablemente no todo se va a registrar. Claro. De todo modo, las que nosotros tenemos aquí, los datos que tenemos aquí son de las remesas formales. Sabemos que hay un movimiento informal y más para esta época, personal, que debe representar entre un 10, no menos de un 10%. Claro, ¿no? Claro. Y más en esta época. Sobre todo. Pero el último informe del Banco Central indica que en el mes de noviembre el país recibió 889.5 millones de dólares en remesas. Son 48.7 millones más que el año pasado. Eso equivale a un 5.8% más que en noviembre del año pasado. Eso para un mes. Si se toma de enero a noviembre, ya 11 meses del año, ¿no? Del año actual, las remesas ascienden a 10.780.8 millones, casi 11.000, podríamos decir. Y el aumento global es de 1.028.3 millones. Esto significa un 10.5% de incremento en el flujo de remesa para lo que va del año 2025 y que probablemente se mantendrá para el año esta tendencia. En la procedencia de la remesa, de Estados Unidos el 80.7%, de España el 6.9%, y ahí tenemos el 88%. Más del 88%. Estados Unidos y España aportan. Los principales, digamos, países de procedencia de la remesa. De acuerdo con esto, el Banco Central proyecta que para el año 2025 el país estará recibiendo por encima de los 11.700 millones de dólares en remesas. Son buenos. Prácticamente la misma suma que turismo. O sea que entre remesa y turismo estamos hablando de que concentra más de la mitad de las divisas que genera la economía dominicana. Eso por un lado es bueno, pero también deberíamos ir pensando en un plan B. ¿Qué podría pasar si ese flujo se ve entorpecido? Como gradualmente se espera que suceda, porque
en este caso los vínculos van modificándose y el flujo migratorio está cada vez más limitado. Claro. Y eso que tú dices se va desarraigando porque esa nueva generación que van haciendo fuera no tiene esa fortaleza del arraigo. Algunos sí, pero otros no, de mantener esa ayuda continua. El hijo que se fue, el hermano que se fue, el padre que se fue, sí mantiene ese vínculo cerrado y no falla. Claro. Pero ya los otros vínculos van bajando. Eso me acuerda un amigo que me decía, porque los cubanos en Miami dicen que están locos porque caiga la dictadura para volver a Cuba. Y comentaba otro, con mucha razón, y siempre lo recuerdo, sí, pero el 80% de esos cubanos americanos que están hoy en Miami, después de 60 años que salieron de Cuba y los viejos murieron, no conocen Cuba ni les interesa Cuba. No. Irán a Cuba quizás como una forma de ver qué era de sus ancestros, de puro conocimiento o de turismo. Claro. Entonces, eso pareciera ser esa similitud de lo que usted dice, Carlos. Sí, esos vínculos se van modificando. Sí. No lo pierden porque son los abuelos, están allá, las cosas, pero se Pero van no sacrifican su nivel de vida para mejorar el de los porque no parientes sienten que tienen ese compromiso, sí, como lo tienen los que emigraron. O los que tienen hijos aquí que mantener, o los que le mandan al sobrino para una beca de estudio, Sí. o sea, pero todos esos vínculos se van modificando. Sí, mucho. De todos modos, tenemos que reconocer que es un sector en lo que se refiere a generación de divisas muy importante que contribuye a la estabilidad del mercado cambiario, contribuye, como tú bien destacabas, a lo que es fortalecimiento de las reservas internacionales y por qué no, de la estabilidad macroeconómica en términos generales. Así mismo es. Hay un tema que es cómo ha sido el comportamiento en el informe del Banco Central hasta este momento de la fuerza laboral. Así es, mira, el mercado laboral es muy importante, es algo más que una encuesta. Normalmente para medir el desempleo en la economía, que no es el único propósito de la encuesta laboral, se utilizan los registros, pero la gente no se registra porque no espera que lo van a llamar, ¿no? Esa es una vía. Lo otro podría ser un censo, pero eso no tiene sentido. Un censo para determinar la cantidad de personas que está desempleada. Cuando tú vienes a obtener el resultado ya está podría estar sustancialmente modificado, además de que es una burocracia muy costosa, ¿no? Entonces el método que se utiliza universalmente es el de la encuesta laboral. La encuesta laboral obviamente se basa, igual que cualquier encuesta, en una muestra a nivel nacional, con diferentes extractos, edades y segmentos de edades. Segmentos socioeconómicos. Exacto. Y entonces en esa encuesta ahí se hacen las estimaciones, ¿no? De acuerdo con esta encuesta continua, porque la hace trimestralmente el Banco Central aplica esta encuesta, ¿no? De acuerdo con esta encuesta interanual, se crearon, o sea, la última encuesta, esta encuesta tiene entrega en septiembre, que es el tercer trimestre del año. Sí. Entonces, si se compara con el tercer trimestre del año pasado, interanual, los datos, se crearon 119.965 empleos, prácticamente 120.000 empleos se crearon en ese periodo interanual de septiembre a septiembre. Un dato muy importante de esa creación de empleo es que el 82.2% fueron ocupados por mujeres y el 17.8% por hombres. Fue interesante eso. Sí, un dato muy interesante. Y los ocupados formales, también aquí mejoró esta composición, y es que los ocupados formales de esos casi 120.000 son 88.583 personas. O sea que el 73.8% de esos casi 120.000 son empleos formales. Eso es un dato importante porque también indica que está modificándose la relación, la composición, digamos, entre formales e informales. Y Pero, Carlos, déjame decirte algo ahí. Que estaba pensando. Vi una información
que indica que en los Estados Unidos la fuerza laboral decreció y aumentó el desempleo en niveles de hace, ahora para el mes de noviembre, a 4 puntos algo por encima, uno de los niveles más altos que ha tenido en los últimos tiempos. Y estaba diciendo, dice ese informe, que apenas se recuperaron 64,000 empleos en el mes de noviembre en Estados Unidos, sí, pero que en el mes anterior se habían perdido 100 y tantos mil. Sí. O sea, y esa cifra que tú das, pero si en Estados Unidos está pasando esto, o sea, nosotros, o sea, no es que debemos vanagloriarnos, claro, pero si lo ponemos dentro del contexto, oye... lo grande es que los factores no están desvinculados, porque la incertidumbre que se ha generado a lo largo de este año con la política arancelaria, la guerra arancelaria, la guerra también entre países y, por supuesto, la política migratoria, ¿no? Sí, está incidiendo. En el caso de Estados Unidos no puede ser igual la fuerza laboral con esa presión que hay sobre la población, los migrantes, ¿no? Que antes. No, claro. Esos migrantes, que querrámoslo o no, son parte de la fuerza laboral. Claro, están empadronados en la fuerza laboral porque están atendiendo, están produciendo y están pagando impuestos también. Claro, no es verdad que todos son delincuentes. Claro. Pero quería una cuña ahí, por el que tú estabas diciendo, porque me acordé que había leído ese dato. Precisamente, yo creo que en el periódico de hoy o ayer. Sí, tú me lo compartiste. Y me es interesante. Sí. De todos modos, el total de ocupados en el país es de 5.149.829. Casi la mitad de la población está ocupada, ¿no? Pero de la fuerza laboral, ¿qué cantidad es? De eso, es ocupado más desempleado. Uh-huh. Eso es lo que da la fuerza laboral, sí, con la población económicamente activa. Los desocupados son 2 millones y tanto, de esto tú lo sumas y te va a dar como 7 millones. O sea sí, que la fuerza laboral, repito, incluye los ocupados más los desocupados que están buscando empleo. ¿No? Claro. En este caso, para el incremento interanual de los ocupados es de 2.4%. O sea, en esto habría que sumarle los 120,000 que hablábamos ahorita anteriormente, ¿no? La tasa de informalidad se ubicó en 54.6%. Sí, ese es un punto, ¿eh? Se ha ido bajando, bajó 0.7 con respecto al anterior, que fue 55.3. Sí. Pero todavía está por encima de la mitad. Es lo que te digo, sí, ese es un punto. Sí. De esos 5.150.000 empleos, más de la mitad son informales. O sea, informalidad estamos hablando que no tiene cobertura, seguridad social y por lo regular tampoco tiene estabilidad laboral. Y el nivel de compensación, dada la informalidad, se escapa de lo que establece la legislación que laboral. Puede darse, pero no está dentro de los marcos legales. No, podría darse el caso, y ya lo hemos comentado otra vez, de que en la informalidad haya gente que esté generando mejores niveles de ingresos que en la formalidad. Sí, pasa. Sí, pero no tienen la estabilidad laboral, no tiene tampoco la cobertura, sobre todo la cobertura de la seguro médico, plan de pensión, no tiene ninguno de esos tipos de beneficios. Ni una garantía de una cesantía, de un desahucio. Y un accidente laboral. Un accidente laboral, o sea, están en el aire, por así decirlo. Claro. Entonces, la tasa de desocupación, o sea, tasa de desempleo es 5.3. En la encuesta anterior era 5. Y el año pasado cerró con 4.8, o sea, se ha incrementado también. Se ha incrementado, sí. O sea, el reporte del Banco Central dice que está igual que el anterior. Claro, si usted lo compara de septiembre a septiembre, sí. Septiembre del año pasado fue 5.3. Pero hay que destacar que si se compara con septiembre del año pasado, se mantiene igual. Sin variación. Pero en el trimestre anterior fue de un 5%, pero antes... el trimestre antepenúltimo fue de un 4.8%, o sea, eso te da la se ha ido incrementando. Okay. Posiblemente ahora, porque el año pasado cerró en 4.8, posiblemente ahora en diciembre también tenga un efecto a la baja y en lugar de 5.3, ojalá cerremos con un 5, que está dentro de lo que es la tasa natural de desempleo de la economía dominicana. Por lo menos no estamos en tiempo de desastre.
No, es que la medición de desempleo es importante porque no solamente es el número de personas que está empleada o desempleada, no, es que la demanda de mercado laboral es una demanda que se deriva de la actividad de la economía, como es natural, de la inversión, del consumo, de la producción de las empresas. El consumo, si tú recibes salario o sueldo o ingresos por tu trabajo, tú vas al mercado a invertirlo, a comprar. La primera estadística que se dispara cuando la economía entra en recesión es el desempleo. Claro que sí. Agravando más la situación. Claro, entonces, claro. La economía en recesión es capa caída y la gente sin empleo. Eso es así. Lo que sigue estable y bajando es el precio del petróleo. Por suerte para nosotros. El precio del petróleo que ha tenido una gran alta volatilidad este año, ¿no? Sí. Pero no con grandes aumentos, que por suerte. No. Como ha pasado en otras épocas. No, la franja se ha mantenido entre 60 y 70. Sí. No ha pasado los 70 este año, ¿no? No. Incluso fíjate que la tendencia es que el año 2025 termine con una caída de un 17% en los precios del petróleo. Para el año. 17%. Y en este caso, el petróleo el más caro, que es el tipo Brent, está a $60. Y el Texas $55, con expectativa de que siga bajando. Y nosotros proyectamos el año para 62, ¿fue? 60 más o menos. Este año sí. No, 70, sobre los 70. ¿Sobre los 70? Sí, Bueno. Sí, no, nosotros en ese aspecto hemos tenido la suerte. Estamos en un buen equilibrio. Sí, incluso el subsidio de la gasolina a los combustibles apenas está por debajo de los 200 millones mensuales, ¿no? Pero, de todo modo, ¿por qué está bajando? Bueno, se dice que hay posibilidades, hay buenas expectativas de que el conflicto de Rusia y Ucrania se busque alguna salida, ¿no? Y paradójicamente, fíjate cómo una guerra tiene ganadores y vencedores. Por allá, ¿cómo nos afecta aquí? Sí, eso lo que podría producir en el mercado petrolero es que Rusia, que ahora mismo está comercializando su petróleo, pero con muchos obstáculos, ¿no? Al levantarse las sanciones, pues entonces obviamente habrá mayor oferta, ¿no? Los productores de petróleo no han bajado la oferta, al contrario. Se han visto la necesidad de aumentar la oferta porque los precios se han reducido. Entonces, ante la posibilidad de que se busque una salida al conflicto y la inundación, digamos, del petróleo en el mercado, los precios comienzan a bajar. Pero además también la expectativa de que la economía se ralentice, eso también supone que la demanda se va a ver afectada. O sea, lógico, porque va todo proporcional. Son dos elementos, la oferta y la demanda, ¿no? Sí. En el caso nuestro, pues ni hablar, esto es una muy buena noticia para la economía dominicana, porque el petróleo en ocasiones ha representado hasta el 40% de las importaciones. Así es. Rara vez cae por debajo del 20% de lo que es el total de las importaciones de la economía dominicana. Y si se nos dispara el dólar, son dos elementos explosivos. Claro. Sí. Claro. Porque nos cuesta más con un dólar más alto. Así es. Sí, así es. Carlos, gracias amigos por este conversatorio sobre los temas de la economía nacional. Seguimos atentos a lo que viene ya a final de año para poder sacar los compendios ya con el año calendario y tener una mayor proyección a final de cuentas para lo que nos depara el 2026. Gracias por su compañía en esta hora. Gracias, don Carlos. Nos vemos ya la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Yo siempre me quedo pensando si nos vemos el año que viene, como usted me dice, o el mes que viene, porque estamos ya a final de año. Todavía no estamos a final de mes. Esperemos que podamos vernos la semana que viene y también el año que viene. Yo espero que sí. Gracias a ustedes. Pasen un feliz resto de la noche y yo soy Rudy González.